personas del sector agropecuario, los campesinos y las campesinas, a quienes tan bellamente nombrábamos en momentos en los que estábamos en la pandemia y agradecíamos porque ponían un plato de comida en nuestras mesas cada día, pero eso tiene que traducirse también en una política pública efectiva que reconozca sus derechos como trabajadores y trabajadoras. Me estoy refiriendo también a estos nuevos sectores de la economía que empiezan a surgir con los trabajos de plataformas. Están incorporados y se pretende la formalización de estos trabajadores y trabajadoras dentro de la propuesta de reforma laboral que se está debatiendo ante el Congreso de la República. Estamos también incorporando medidas para la protección del trabajo familiar y comunitario, medidas que pretenden amplificar el escenario de protección del círculo de derecho del trabajo a los trabajadores y las trabajadoras del arte, los periodistas, las periodistas, los deportistas, entrenadores y entrenadoras profesionales. Es decir que, y perdón porque no quiero dejar pasar esto, la formalización también de los trabajadores migrantes. La migración es una realidad que golpea de una manera desproporcionada e injusta a los trabajadores y a las trabajadoras que tienen que dejar sus hogares, su lugar de residencia, migrar a otros espacios, pero nosotros parece que como mundo nos hemos dado a la tarea de derribar las fronteras para que las mercancías circulen libremente, pero levantamos muros para regalar, no, ni mucho menos, para entregar los derechos a las personas les ponemos muros y les negamos derechos mientras se los abrimos a las mercancías. Eso es un modo que tiene que transformarse, un modo de concebirnos como sociedad global también, que debe transformarse, y también la reforma laboral está apuntando a que estos trabajadores y trabajadoras migrantes puedan contar con derechos laborales sin que su estatus migratorio determine cuándo tienen o no derechos. Son seres humanos y como seres humanos tenemos la obligación de reconocer esos derechos. Por supuesto también busca la reforma y constituye una de sus líneas fundamentales buscar mayor estabilidad en el empleo. Y esto hemos querido que se comprenda no solo como la permanencia en un puesto de trabajo que se analice de manera aislada al resto de la vida. El trabajo humano tiene un rol fundamental en la vida que se evalúa o que podemos analizar desde distintos puntos de vista. Uno es el trabajo que hace parte de la vida de nosotros como seres humanos, y es que llegamos al mundo sin vestido, sin techo, sin alimento, y tenemos que trabajar, es decir, ese trabajo que es inherente a la vida del ser humano, porque trabajamos para hacer del mundo algo para nosotros como humanidad. Pero adicionalmente hay un componente social y un componente económico. Es decir, cuando nosotros nos presentamos frente al mundo, nos presentamos también a partir de ese rol que desempeñamos dentro del constructo social, con cada uno o con el trabajo que hacemos cada uno y cada una de nosotras. Cuando le preguntamos a la persona que nos encontramos en la calle, hola, ¿qué estás haciendo?, es casi una pregunta que viene atada al trabajo, porque es la manera como somos con los otros. Nuestra participación en sociedad está determinada por el trabajo que desarrollamos, y adicionalmente esa perspectiva económica que hoy está ligada a un modo de producción imperante, a un modo de producción dominante y preponderante, diría más bien, a nivel mundial. En esos escenarios de participación del trabajo humano, tenemos que considerar que la estabilidad en el empleo supera el factor económico, que la estabilidad en el empleo implica un proyecto de vida a largo plazo para los trabajadores y las trabajadoras, la posibilidad de planificar el futuro familiar, comunitario, a partir de un trabajo o de un empleo que tenga mayor estabilidad, y por eso se adoptan o se proponen medidas como las que regulan los contratos a término
fijo por duración de obra o labor, pretendiendo que pues algo que no es una invención del gobierno colombiano, algo que viene dado también desde las instancias internacionales y no solo la Organización Internacional del Trabajo, sino otros escenarios de defensa de los derechos humanos y de los derechos fundamentales laborales, y es que el contrato a término indefinido sea la regla general y no la excepción en las relaciones laborales. A eso apuntan estas medidas. Asimismo, se establece un proceso disciplinario para que no puedan terminarse los contratos de trabajo cuando se invoca justa causa, sin darle la posibilidad a los trabajadores y a las trabajadoras de que participen activamente y que ejerzan el derecho de defensa y contradicción frente a alguna de las cuestiones que se les estén imputando como una justa causal determinación del contrato de trabajo. Y eso es relevante porque se venía construyendo una tesis jurisprudencial que establecía que en estos casos era suficiente con invocar la justa causal y el trabajador y la trabajadora entonces solo podrían controvertirla en el escenario judicial. Posteriormente hay un avance jurisprudencial y por eso les decía que la propuesta de la reforma laboral también incorpora avances jurisprudenciales que son muy relevantes. Ese avance jurisprudencial implicó que los trabajadores y las trabajadoras pudieran demandar una mayor participación en esto, y lo que hace la reforma laboral es consolidarlo a través de un artículo que fija ese proceso disciplinario, no solo para la imposición de sanciones, sino adicionalmente cuando se va a tomar la decisión de terminar los contratos de trabajo con justa causa, lo que por supuesto no va a hacer nugatorio la posibilidad de acudir ante los jueces laborales en caso de que la decisión no corresponda con los hechos reales que se están discutiendo.